¿Y si la escasez que sientes no fuese sobre dinero, sino sobre la energía a la que te has estado conectando cada día? Quizás exista un cansancio que no sabes nombrar, una sensación constante de llegar tarde, de correr sin alcanzar la meta, de hacer todo lo posible. Y aún así, ver tu cuenta bancaria siempre al borde del rojo. Te despiertas ya pensando en lo que debes pagar. Vives con la respiración atrapada en el pecho, como si algo estuviera siempre al límite. Y en el silencio de tu habitación, tal vez te preguntes, ¿por qué me resulta tan difícil? ¿Por qué la prosperidad parece escapar siempre por las rendijas, incluso cuando me esfuerzo tanto por hacerlo todo bien? Esa frustración silenciosa, de trabajar duro, de sentir gratitud, de intentar mantener el pensamiento positivo. Y aún así ver pocos resultados, duele, cansa. Y más que eso, pone a tu alma en un modo de supervivencia constante. Pero, ¿y si te dijera que quizá el problema no esté en cuánto deseas la riqueza, sino en la frecuencia emocional con la que has vivido tu día a día? La ciencia nos ha mostrado algo revolucionario. Según el biólogo celular Dr. Bruce Lipton, nuestras creencias, muchas veces heredadas, no solo moldean nuestra forma de pensar, reprograman la biología de nuestro cuerpo. Esto significa que lo que sientes acerca del dinero, incluso sin darte cuenta, está dando forma a tu campo vibracional. Y ese campo, a su vez, influye en cada resultado que experimentas. No se trata solo de lo que crees racionalmente. Se trata de lo que vibra dentro de ti mientras actúas, sueñas e intentas manifestar. Joe Dispenza explica que el cerebro no distingue lo que es real de lo que es imaginado, siempre que introduzcas la emoción suficiente. Esto puede ser liberador o aprisionante, porque si tu cuerpo está acostumbrado a sentir miedo, escasez e inseguridad, entonces, incluso cuando imaginas abundancia, responde con tensión, responde con desconfianza, responde como quien dice, esto no es seguro, esto no es para mí. Es como intentar sembrar riqueza en un suelo programado para la escasez. Puedes lanzar semillas de afirmaciones, de sueños, de acciones, pero si el suelo emocional sigue vibrando desconfianza, carencia y miedo, ¿qué crecerá? Quizá estés cansado de probarlo todo y aún sentir que falta algo. Pero, si esa falta fuese tu propio sistema nervioso, condicionado por traumas e historias pasadas, intentando protegerte de aquello que, en el fondo, ¿crees no merecer? Hoy vamos juntos a sumergirnos en este viaje de reconexión. Una reconexión vibracional con aquello que te pertenece por naturaleza, la abundancia. No como un premio al esfuerzo, sino como un reflejo de tu estado interno, porque la verdadera riqueza no nace del esfuerzo descompasado. Florece de la coherencia entre lo que sientes, piensas y vibras. Miremos esta escasez con ojos nuevos, no para juzgarla, sino para escucharla, porque quizá no esté intentando castigarte, quizá esté intentando sanarte. ¿Te has dado cuenta de cómo es posible desear algo con intensidad y al mismo tiempo sentir que eso cada vez está más lejos? El anhelo de prosperar existe. Sueñas, planeas, visualizas, pero dentro de ti, en ese lugar donde nadie ve, habita un miedo silencioso, miedo a no lograrlo, miedo a repetir la historia de tus padres, miedo a fallar. Y es precisamente allí donde nace el bloqueo invisible, cuando el deseo de riqueza camina de la mano con la vibración de la carencia. La física cuántica ya nos muestra que todo en el universo es energía, incluyéndote a ti, incluyendo al dinero. Pero esa energía no responde a lo que dices querer, responde a lo que realmente sientes mientras lo deseas. Y si en el fondo tu deseo de prosperidad está impulsado por un miedo desesperado a la escasez, lo que el universo capta no es tu sueño, sino tu temor. Muchos de nosotros heredamos una programación de escasez sin darnos cuenta. Crecimos escuchando frases como, el dinero no crece en los árboles, rico es el que roba, el dinero no trae la felicidad. Las escuchamos, las absorbimos y las repetimos como si fueran verdades absolutas. Y con el tiempo, terminamos construyendo nuestra vida financiera sobre ese cimiento vibracional frágil, alimentado por la inseguridad y la desconfianza.
Esa programación emocional crea un estado de alerta constante. El cuerpo entra en modo de supervivencia y en ese estado, todo lo que la mente busca es protegerse. El foco no es prosperar, es evitar el dolor, es huir del fracaso, es intentar no perder. Y cuando tu frecuencia está atrapada en ese patrón de miedo y autoprotección, incluso si le dices al universo que quieres abundancia, lo que tu energía emite es: necesito sobrevivir. Esa es la diferencia entre una mentalidad de supervivencia y una conciencia creadora. La mente que sobrevive lucha contra el tiempo, contra las facturas, contra sus propios límites. En cambio, la conciencia que crea no busca escapar de la carencia. Se ancla en la presencia de lo que ya es, de lo que ya vibra en tu interior, de lo que ya está disponible en el campo cuántico cuando la mente se alinea con el corazón. Así que tal vez la invitación no sea solo manifestar riqueza, sino observar ¿de dónde nace ese deseo? ¿Surge de la paz o de la urgencia? ¿Viene de la confianza o de la carencia? Y si, en el fondo, lo que llamas búsqueda de prosperidad fuera en realidad un disfraz para el miedo a fracasar, el miedo a no ser suficiente, el miedo a no tener valor sin resultados que mostrar, ese es el bloqueo invisible. No es el mundo exterior quien te detiene, es la vibración interior que, sin darte cuenta, aún vibra aquello que ya no quieres vivir. Pero al tomar conciencia de ello, algo empieza a transformarse, porque la claridad es siempre el primer paso hacia la libertad. Puedes repetir mentalmente, todos los días, que eres próspero. Puedes pegar afirmaciones en el espejo. Puedes declarar que mereces abundancia. Pero si, en lo profundo, existe un sentimiento de culpa por desear más, el universo escucha la culpa, no las palabras. Existe un ruido interno que nadie ve, pero que interfiere profundamente en la frecuencia que emitimos. Es el ruido de la incoherencia entre lo que pensamos y lo que sentimos. Puedes declarar con la boca que estás listo para ser rico, pero si tu corazón aún lleva la idea de que tener mucho dinero te convertiría en alguien egoísta, o alejado de la espiritualidad, o diferente de tu familia, esa vibración silenciosa impide que la abundancia florezca. Esta disonancia ocurre porque nos enseñaron a desconfiar del dinero. Para muchos, prosperar aún conlleva un peso ancestral, espiritual, moral. Y esto no es solo simbólico, es biológico. Bruce Lipton nos muestra que el entorno y las creencias moldean literalmente la forma en que se expresan nuestros genes. Es decir, no es solo la mente la que entra en conflicto cuando intentas atraer riqueza. El cuerpo también. Siente que algo está fuera de lugar. Resiste, se sabotea, bloquea. Y ese sabotaje muchas veces es sutil. Aparece en retrasos inexplicables, en decisiones que no tienen sentido, en oportunidades desperdiciadas por casualidad, pero en el fondo es solo tu sistema intentando mantenerte dentro de un patrón emocional conocido. ¿Por qué? Para el subconsciente, lo conocido, incluso si duele, parece más seguro que lo próspero e incierto. Hay aún un punto que pocos reconocen: el autocastigo vibracional. Muchas personas, inconscientemente, se castigan por desear una vida mejor, porque crecieron escuchando que desear mucho es avaricia, porque les enseñaron que ser humilde es tener poco, porque asociaron riqueza con distanciamiento, frialdad o arrogancia. Entonces, cuando desean prosperar, algo dentro de ellas dice: esto no está bien, y ese conflicto silencioso se convierte en estancamiento. Joe Dispenza nos recuerda que solo podemos crear algo nuevo cuando mente y corazón están en coherencia. Si la mente dice yo quiero, pero el corazón susurra esto es incorrecto, nada se mueve. La manifestación queda atrapada entre el querer y el negar, entre el sueño y el miedo. Por eso tantas afirmaciones fallan, porque se lanzan como semillas en un suelo aún reseco por la culpa, la vergüenza y la duda. No basta repetir palabras bonitas. Es necesario sentir que son verdaderas. Es preciso que la emoción que sostiene la intención sea de aceptación y no de castigo. La pregunta que resuena aquí es profunda. ¿Te permites desear más?
¿O aún sientes que debes pagar un precio por querer ser próspero? ¿Te sientes en paz con la idea de tener mucho? ¿O aún crees, en algún nivel, que eso te alejaría de quienes amas o de quien eres? La riqueza no es una afrenta a la humildad, es la expresión de la plenitud vibracional, pero para que llegue, primero hay que sanar el lugar dentro de ti que todavía cree que no merece. Y recordar que la biología de la creencia, como nos enseña Bruce Lipton, no elige qué manifestar en base a lo que dices, sino en base a lo que vibras. Hay un momento en que, sin darte cuenta, la espiritualidad deja de ser refugio y se convierte en exigencia. La manifestación se vuelve una meta a alcanzar. El pensamiento positivo se convierte en obligación. La práctica espiritual se convierte en esfuerzo. Y la conexión con lo sagrado pasa a ser una tarea más en la lista de exigencias diarias. Te despiertas y sientes que debes meditar, debes dar gracias, debes visualizar, debes mantener la frecuencia elevada. Pero haces todo eso con el corazón cansado, la mente presionada, el alma oprimida, y dentro de ti, algo empieza a desconfiar, a dudar, a sentirse en deuda con un universo que parece no estar escuchando. Este es el cansancio vibracional de quien intenta controlar la manifestación como si fuera una ecuación exacta, como si seguir los pasos correctamente garantizara el resultado, como si el universo fuera un juez y no un espejo. Pero el universo no responde a técnicas, responde a la vibración que sustenta esas técnicas. Y si la vibración es de miedo, de esfuerzo, de desesperación disfrazada, eso es lo que refleja. Neville Goddard nos enseña que no atraemos lo que deseamos, sino lo que somos. Y ser, en este contexto, no es una etiqueta, es una frecuencia emocional profunda. Puedes desear paz y aún vibrar ansiedad. Puedes desear riqueza y aún vibrar miedo a la escasez. Puedes desear amor y aún vibrar carencia. Y la vida no responde al deseo, responde al estado del ser. Manifestar no es controlar, es permitir, es abrir un espacio interno para que lo que ya es posible pueda revelarse. Pero cuando la manifestación se convierte en rendimiento, algo se pierde. La ligereza se pierde, la entrega se pierde, la confianza se disuelve. Y en lugar del milagro nace la exigencia. ¿Por qué aún no ha ocurrido? Esa exigencia genera tensión, y la tensión bloquea el flujo. Es como intentar encender una vela en medio de un huracán. Tu intención es real, es sincera, es hermosa, pero es ahogada por la frecuencia de urgencia, de miedo, de duda que aún no ha sido transformada. Es en ese punto que muchos se rinden. No porque ya no crean, sino porque están exhaustos de intentar controlar lo incontrolable, exhaustos de intentar demostrar que merecen con rituales, exhaustos de fingir una paz que todavía no sienten. Pero la espiritualidad no es esfuerzo, es sintonía. Y la manifestación no es negociación, es expresión vibracional. Cuando dejas de intentar forzar al universo y comienzas a cuidar tu estado interno con ternura, con presencia, con verdad, algo cambia, porque dejas de actuar por miedo a no tener y comienzas a vibrar como quien ya reconoce lo que es. Lo que retrasa la manifestación no es la ausencia de técnicas, es la presencia de una frecuencia que aún no se siente segura para recibir. Y eso no se corrige con fuerza, se acoge con conciencia. Se sana con presencia, se transforma con compasión. A veces, no es que falte otra técnica, sino un regreso a lo esencial, porque la manifestación real no comienza afuera, comienza adentro. Y adentro, lo que gobierna no es la fuerza de voluntad, sino la coherencia entre lo que piensas, sientes y vibra. Para que la prosperidad florezca de forma natural, tu campo vibracional debe estar en armonía. Y esa armonía nace cuando mente y corazón caminan juntos. Cuando el pensamiento dice sí y el sentimiento responde confío. Cuando la intención y la emoción forman un puente firme por donde la energía puede fluir. Existe una práctica simple, pero profundamente transformadora, basada en la fusión de la neurociencia y la espiritualidad práctica. Una técnica que integra el conocimiento de Bruce Lipton sobre epigenética y reprogramación celular, con las enseñanzas de Joe Dispenza
sobre coherencia cardíaca y neuroplasticidad. El primer paso es el reconocimiento. Identificar la creencia raíz que ancla tu frecuencia en la escasez. Puede ser una frase heredada, un sentimiento recurrente, un recuerdo que aún resuena. No intentes borrar esa creencia, solo reconócela. Ponle un nombre, porque aquello que se nombra pierde poder y aquello que se acoge puede transformarse. El segundo paso es la respiración de resonancia cardíaca. Inhala lentamente durante unos segundos. Sostén. Exhala con conciencia. Repite este ciclo de forma suave. Con el tiempo, notarás que el corazón comienza a desacelerarse, el cuerpo se aquieta y la mente entra en sintonía con un estado más receptivo. Es en ese momento cuando la frecuencia del corazón se alinea con el campo electromagnético alrededor del cuerpo, creando una firma energética más coherente, más limpia, más poderosa. El tercer paso es la visualización sentida. Imagínate viviendo la realidad que deseas, pero no solo con imágenes mentales. Involucra el cuerpo en esa experiencia. Siente la ligereza de la abundancia. Siente la gratitud como si ya estuvieras cosechando sus frutos. Siente paz con la idea de prosperar, porque, como dice Bruce Lipton, cuando cambias la percepción, cambias la biología. Y cuando la biología cambia, la realidad responde. Este proceso puede convertirse en un ritual silencioso diario, no como una obligación, sino como un regreso a tu esencia vibracional, un momento en que dejas de pedir y comienzas a vibrar, en que dejas de intentar conquistar y comienzas a permitir que el campo cuántico traiga lo que ya está disponible. Cuando tu frecuencia se hace compatible con la realidad que deseas vivir, la riqueza no es algo que se alcanza, es un estado que se habita, y ese estado comienza en el instante en que dejas de luchar contra la escasez y comienzas a cultivar, con suavidad y presencia, la emoción de la abundancia dentro de ti. Porque cuando el sentimiento viene antes de la forma encuentra el camino. Y si la verdadera riqueza no estuviera en tener más, sino en recordar que nunca estuviste separado del flujo de la creación. Hay algo profundamente liberador en percibir que la abundancia que buscas no necesita ser conquistada. Necesita ser reconocida, porque ya existe. No como cifra, sino como vibración, como estado de ser, como expresión natural de quién eres cuando estás en paz con tu esencia. Bruce Lipton nos recuerda que la biología responde al ambiente vibracional y que el entorno más poderoso no es el exterior, sino el que cultivas en tu interior, la forma en que te tratas, lo que crees sobre tu merecimiento, el espacio interno que reservas para el silencio de la gratitud. Cuando ese campo interno cambia, la vida cambia junto con él, no como magia, sino como resonancia, porque todo en el universo responde a la vibración dominante que sostienes con conciencia. Gregg Braden nos habla de la oración que manifiesta, no la que implora, sino la que agradece como si ya hubiese recibido, la que vibra antes de ver, la que siente antes de tocar. Esa oración no tiene palabras altisonantes, tiene frecuencia. Y esa frecuencia es lo que te conecta con la inteligencia creadora del universo, donde todo ya está ocurriendo ahora, en infinitas posibilidades, incluida la tuya. La riqueza es como un árbol invisible que crece desde dentro. Solo cosechas afuera cuando riegas por dentro, con fe sentida, no con la ansiedad disfrazada. No se trata de hacer más, se trata de ser más, de ser presencia, de ser confianza, de ser vibración coherente con aquello que quieres experimentar. Y si, en este instante, algo dentro de ti se ha silenciado, si alguna parte de ti sintió que fue vista, oída, comprendida, sabe que no es casualidad. Este canal no es solo un espacio de vídeos, es un campo vibracional en expansión. Un espacio donde mentes conscientes y corazones despiertos se encuentran para recordar que no están solos. Al suscribirte a este canal, no solo estás pulsando un botón, estás diciendo sí a tu viaje silencioso de transformación. Te estás alineando con una comunidad invisible de almas que han elegido despertar, sanar y co-crear. Estás afirmando, en voz baja pero firme, estoy listo para vivir la vida desde mi esencia, ya no desde mi herida. En este preciso momento,
Ya formas parte del campo que está moldeando una nueva realidad. Una realidad donde la abundancia no es meta, sino reflejo. Donde la espiritualidad no es esfuerzo, sino frecuencia. Donde la manifestación no es lucha, sino permiso. Continúa vibrando con intención, continúa caminando con claridad y permite que tu propia existencia sea la mayor manifestación de todas, porque lo que buscas ya te está buscando a ti.